Hola, ¿qué tal, máquinas? Bienvenidos a un vídeo más de Friki Hispano. Sí, soy Friki Hispano. Como veis, han cambiado muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Que Friki Hispano ha dejado Marvel? No, no ha dejado Marvel Friki Hispano, no os preocupéis, amigos. Pero hoy sí que quiero hacer este vídeo, que lo he preparado y lo voy a hacer con todo el corazón, ¿vale? Para todos mis amigos y todos mis suscriptores. ¿Por qué? Porque este vídeo era necesario, porque me lo llevan pidiendo desde hace mucho tiempo y quieren verme en mi hábitat natural. Así que ya me veis que estoy aquí con mi camiseta de mi asociación, la Asociación Antigua Hispania, y voy a hacer un vídeo muy especial. Y me he puesto a pensar, ¿de qué puede ir este vídeo? ¿Qué vídeo les puedo hacer de homenaje que les guste, que lo entiendan y que lo disfruten? Pues muy sencillo. Semana Santa, romanos, mundo friki, Indiana Jones. Con lo cual, este vídeo va de una ciudad romana perdida. En busca de la ciudad perdida de Titulcia. ¡Adelante, intro! Cuando empecé a pensar en hacer un vídeo especial para dedicaroslo a vosotros, a mis amigos, a mi familia, a mis primeros suscriptores que me habéis respondido, vamos, 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 vamos. Os digo una cosa, pensé, tengo que hacerles un vídeo especial, un vídeo dedicado para ellos, un vídeo que no sea de Marvel y de estas cosas que a lo mejor muchos de vosotros no entendéis. Y pensé, esto tendría que encajarlo dentro del mundo friki de alguna manera. Mi pasión es la caminería hispánica, la arqueología y demás. Mi especialidad es la antigua Roma en Hispania. Pues claro, chicos, pues claro, os merecéis un vídeo sobre Hispania romana. Y dentro de todo este territorio que englobaban las provincias hispánicas romanas, he tenido que seleccionar una ciudad de todas ellas. ¿Y cuál es la ciudad que más os gusta por excelencia? Pues una ciudad perdida, una ciudad desaparecida, una ciudad de la cual me habéis pedido muchos de vosotros muchas veces que tengo que escribir, que tengo que hablar, que os tengo que contar. Espero que me sigáis. Voy a intentar hacer el vídeo lo más ameno posible, ¿de acuerdo? Para que todos podáis seguirme y entender lo que digo. Chicos, sí, hoy sí, voy a hablar de la ciudad romana de Titulcia. Cogeros un cuaderno, cogeros un boli, tranquilizaros, abrir las orejas y la mente y empezamos. Titulcia, una ciudad vencida por el tiempo. Titulcia fue una importante ciudad romana que se encontraba en el centro peninsular. Era un lugar donde digamos que todas las calzadas romanas convergían, todas las rutas que venían de Tarragona, o venían de León, o venían de Galicia, venían de Mérida, venían de Sevilla, o venían de Cartagena. Todas esas vías convergían en el centro, en Titulcia. Por explicarlo de alguna manera, en esa ciudad estaría el punto kilométrico cero, el de la Puerta del Sol, que hay en Madrid.
El problema que tenemos con este enclave es que los arqueólogos no han sido capaces aún de ubicarla con exactitud, y de eso es de lo que vamos a hablar. Durante los 2 últimos siglos, muchos de ellos han intentado ubicarla aquí o allí, pero todavía no tenemos claro el sitio exacto donde se encontraba. La urbe debió de tener mucha importancia durante siglos. Lo que ocurre es que otra ciudad, Complutum, empezó a crecer en demasía, en detrimento de esta. Y poquito a poco, Titulcia va desapareciendo de la historia. ¿Por qué sería necesario ubicarla correctamente? Pues porque resolvería muchos problemas acerca de cómo era la red viaria en la Comunidad de Madrid en época romana. Muchos arqueólogos la han buscado a lo largo de la historia y otros aún la seguimos buscando, ya que no estamos muy convencidos de las ubicaciones propuestas oficialmente para la ubicación de este importante enclave. Como más tarde os voy a explicar, esta ciudad romana tiene una peculiaridad, y es que debía de encontrarse en lo que es hoy el actual territorio de la Comunidad de Madrid. Fijaros, un territorio súper prospectado por obras de polígonos, por obras de carreteras, en fin, todo este tipo de cosas. Su ubicación exacta sería uno de los mayores descubrimientos de la arqueología en España a lo largo de la historia, ya que llevamos muchos años, bueno, digo años no, siglos, chavales, siglos, que todos los arqueólogos, todos los autores, todos los historiadores han intentado identificarla con exactitud, algunos con mayor éxito y otros con menos. En primer lugar, vamos a hablar de las fuentes clásicas y qué nos comentan sobre esta ciudad, y después continuaremos pues con lo que dicen los autores, con las localizaciones más o menos aceptadas hoy en día, y por último, sí, os voy a dar mi opinión particular, con argumentos de dónde yo creo que está ubicada la ciudad romana de Titulcia. No puedo empezar sin hablar del contexto geográfico donde estaba ubicada esta ciudad en la antigüedad. Esta ciudad se ubicaba en la Carpetania. ¿Qué es la Carpetania? Se entiende por Carpetania un espacio geográfico ocupado por una antigua tribu celta llamados los carpetanos. Los carpetanos convivieron antes del Imperio Romano con los betones, con los baceos, con los titos, con los velos. Llega Roma a la península. Roma lo que hace es dividir la península en provincias. En muchas ocasiones no tiene que ver con las tribus que la habitaban anteriormente a su llegada. Y ya sabéis que Roma dividió en principio a Hispania en 2 provincias. Una, la Hispania Citerior, y 2, la Hispania Ulterior. ¿Cuál nos interesa? Nos interesa la Hispania Citerior, que es el lugar donde se enclavó Titulcia en el pasado. La Hispania Citerior también era conocida como la Hispania Tarraconensis. Claro, y vosotros diréis, ¿y cómo sabe este tipo del sombrero u otras gentes que hubo una ciudad romana llamada Titulcia? Bien, para ello nos tenemos que ir a las fuentes clásicas. Los escritos antiguos que nos darían pistas para poder intentar localizar la ciudad de Titulcia hoy en día serían 3. Sería la geografía de Claudio Ptolomeo, el itinerario de Antonino y el anónimo de Rávena. Nos vamos a ir al siglo I. Aquí nos va a aparecer otra mención de Titulcia. ¿Quién nos la ofrece? Un geógrafo de origen griego que vivía en Egipto, que es nada más y nada menos que el famoso Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo nos da una serie de coordenadas geográficas dentro de la visión del mundo en el que él vivía, en las cuales aparece el nombre de la ciudad de Titulcia. Una vez más, está enclavada dentro de la Carpetania, como podríamos comprobar si llevásemos las coordenadas de Ptolomeo a una cuadrícula. Como podéis observar, al llevarlo sobre el papel, nos aparecen una serie de ciudades. Todas ellas serían carpetanas y estarían en el entorno de Titulcia. A nosotros solo nos interesan 3, que serían Toletum, Complutum y la propia Titulcia. Otro documento que nos va a hablar de Titulcia es el itinerario de Antonino. El itinerario de Antonino Augusto Caracalla.
Este itinerario es de 200 años más tarde que Ptolomeo, es del siglo III después de Cristo. ¿Y qué es el itinerario antonino? El itinerario antonino lo que hace es recoger una serie de ciudades ordenadas, ¿vale? Y marca la distancia entre ellas en mille pasum, o sea, en millas romanas. Se supone que los lugares mencionados en el itinerario de Antonino deben de ser sitios importantes, porque me imagino, y es solo de sentido común, que se hubieran omitido otros lugares o pueblos más pequeños. No nos queda más que suponer que dentro del itinerario antonino, entre dos ciudades, probablemente hubiese algo de menos importancia. Por ejemplo, de Complutum a Titurcia seguramente había algún pueblo o alguna localidad pequeñita que fue omitida dentro del itinerario. ¿Qué decía el itinerario? Decía la distancia entre esos dos puntos que debían de ser importantes. Ahora vamos a ver el itinerario de Antonino con más detalle. El itinerario de Antonino en su parte hispánica está dividido en 34 rutas y cada una de ellas va numerada. Como podéis ver arriba, hay 4 rutas que serían las que nos interesan, ya que solo estas son las que nos hablan de Titurcia. Vamos a analizar la primera que nos interesa. Se trataría de la ruta 24, que como podéis ver arriba sería el itinerario que nos llevaría de Mérida a Zaragoza. El recorrido total sería de 632 millas romanas. Y tras pasar una serie de ciudades llegaríamos a Cauca. Después a Segovia. Después a Miacum. Después a Titurcia. A continuación estaría Complutum. Y después de Complutum a Riaca. Y también podemos ver que la distancia de Segovia a Miacum sería de 24 millas, la de Miacum a Titurcia de otras 24 y de Titurcia a Complutum de 30. La siguiente ruta que vamos a ver sería la ruta 25, que como podéis ver sería otra alternativa para ir de Mérida a Zaragoza. Siguiendo esta ruta se recorrerían 348 millas romanas. Y como podéis ver, la ruta pasaría por Augustóbriga, de allí iríamos a Toletum, luego a Titurcia, luego a Complutum y una vez más, a continuación estaría a Riaca. La ruta 26 sería el recorrido que habría entre Astorga y Zaragoza. Si observáis los nombres de las ciudades y veis las distancias que hay entre ellas, os daréis inmediatamente cuenta de que entre la mansión d'Oquelo Duri y Titurcia y entre Titurcia y Caesar Augusta habría omitidas muchas ciudades. Una de las teorías más aceptadas es que los copistas medievales las omitieron a propósito para no repetirse. ¿Pero por qué se iban a repetir si esta ruta no viene indicada en ninguna otra parte del itinerario? ¿Podría ser otro camino diferente al que viene de Segovia? Pues eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que Titurcia debía de ser un lugar muy importante cuando esta ruta hace hincapié en su paso por esta ciudad. Y en cambio Complutum es omitida. Las conclusiones que puedo sacar es que Titurcia debió de ser un lugar muy importante dentro de la red viaria romana y por eso viene mencionada en esta ruta del itinerario. La ruta 29 sería la última ruta que pasaría por Titurcia. Es una ruta complicada, pues se desarrolla según el itinerario per Lusitanian, indicación que ha sido interpretada de diversas formas. Sabemos que todas las rutas que nacen en Mérida y van a Zaragoza tienen que recorrer por narices parte del territorio lusitano, ya que Mérida era su capital. Así que no se entiende muy bien por qué en la ruta 29 el autor hace hincapié en per Lusitanian, o sea, por Lusitania. Así que hay que suponer que está hablando de otra vía diferente que llevaba de Mérida a Zaragoza. Y también podemos observar que tras Titurcia se omiten todas las mansiones que hay entre la ciudad y Zaragoza. Tampoco quiero omitir en el vídeo de que probablemente muchos de esos lugares no fuesen tan importantes. ¿Por qué? Porque parece ser que el documento se redactó no con fines para viajar, no es una guía de viaje, sino con fines recaudatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos de los lugares que aparecen
en ese itinerario son simplemente el sitio donde el funcionario romano tenía que ir a recaudar los impuestos. Con lo cual, puede ser que Titulcia, Miacun, otros lugares citados en este itinerario no fuesen las urbes más grandes, sino que fuesen lugares pequeñitos en mitad de la vía donde el funcionario tenía que parar a recaudar los impuestos, digamos, de una comarca, para que me entendáis. En el itinerario de Antonino hay una distancia que no es la verdadera, y es la distancia que hay entre Toletun y Complutum. Todos sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, y el número de millas que nos marca este itinerario es mucho menor que la distancia que hay en línea recta entre Toledo y Alcalá de Henares. Y las ciudades entonces se encontraban a la misma distancia que se encuentran hoy en día, con lo cual la distancia menor no nos cuadra. Pero sí encuentro una referencia a la distancia real en millas romanas que pudo haber entre Toledo y Alcalá de Henares en una mención a un documento de San Ildefonso de Toledo que aparece en un libro escrito por un padre jesuita que trataba de los pesos y medidas, que data de finales del siglo XVII. Este texto nos indica que la distancia entre Toledo y Complutum en la época de San Ildefonso, o sea en el siglo VII, era de 60 millas, y no de 54 como marca el itinerario de Antonino. No es difícil llegar a la conclusión de que en el siglo VII era conocida la distancia entre ambas ciudades, entre otras cosas porque en esos tiempos aún estaban en pie los biliarios de las viejas calzadas romanas. Esta distancia que atribuye el padre Mariana a San Ildefonso es mucho más coherente con la realidad que la que marca el itinerario de Antonino, con lo cual tengo que obviar las medidas que pone el itinerario entre Complutum, Titulcia y Toledo. La distancia real que hay entre el cerro de San Juan del Viso y Toledo es de 85 kilómetros en línea recta, o sea, 57 millas romanas. Y también tenemos que tener en cuenta otra cuestión. Los romanos eran grandes ingenieros, pero las carreteras siempre tenían que salvar el relieve, y según los tres escritos antiguos que han llegado hasta nuestros días, la ciudad de Titulcia era el vértice de un triángulo que formaba junto a las ciudades de Toledo y Complutum. Y dado que según el itinerario de Antonino y el Ravenatis la calzada principal que iba de Toledo a Complutum pasaba obligatoriamente por Titulcia, es lógico pensar que esa era la misma que se utilizaba en el siglo VII y que esa calzada es la misma que nos menciona el padre Mariana sobre los escritos de San Ildefonso. Por estas razones llego a la conclusión de que la distancia que marca el itinerario de Antonino entre Complutum y Toledo es errónea por ser inferior a la real. Otro texto antiguo que nos interesa estudiar para conocer la ubicación exacta de Titulcia sería el Anónimo de Rávena, también conocido como el Ravenate. Es un texto escrito por un cosmógrafo cristiano, que lo hizo aproximadamente en el siglo VII. Recopila información de textos anteriores del siglo III y del siglo IV, pero tiene muchas corrupciones y variantes que fueron introducidas a posteriori por los sucesivos copistas medievales. Como podéis observar, en este texto ya no se marcan las distancias entre las ciudades, simplemente se mencionan las ciudades que hay a continuación en la vía. Y un hecho significativo es que Complutum aparece como la primera, indicándonos además que estaría al final de la vía. Y el hecho de que Complutum esté resaltado como el sitio donde termina o empieza la vía, nos quiere decir que Titulcia en esta época ya había perdido su importancia como nudo estratégico de comunicaciones. Para que sigáis el vídeo, creo que era necesario hablar de las fuentes antiguas en las que nos vamos a basar para intentar ubicar con exactitud la localización de la ciudad romana de Titulcia. Y dicho esto, vamos a ver qué nos dicen los autores, qué posibilidades hay, qué ciudades o qué lugares parecen ser los idóneos para ubicarla. En primer lugar, y quizá la más importante de todas las ubicaciones de Titulcia actuales, es la actual villa de Titulcia, un pequeño pueblo de Madrid situado al suroeste entre las ciudades de Alcalá de Henares y Aranjuez. Lo último que yo conozco sobre autores que siguen ubicando la ciudad romana de Titulcia en la actual villa de Titulcia, lo he leído a través de la prensa cotidiana, a través de periódicos como El Mundo, El País, ABC, etc. Bien, por ejemplo, la arqueóloga Sandra Azcárraga
pues no hace mucho habló en un artículo pues, sobre las ciudades romanas en la Comunidad de Madrid y seguía ubicando la ciudad romana de Titulcia en la villa de Titulcia. ¿Quiere decir que esto sea un error por parte de esta arqueóloga? No. ¿Qué dice actualmente la ciencia? La ciencia arqueológica hoy en día ubica la ciudad romana de Titulcia en la villa de Titulcia. Ahora os voy a hablar de esta villa. Titulcia hace 200 años no se llamaba Titulcia, se llamaba Bayona de Tajuña. Y se le cambió el nombre por un decreto del rey Fernando VII. Como sabéis, Fernando VII estuvo exiliado en Francia, en la villa de Bayona. Con lo cual, cuando regresó a España, pues esto de las Bayonas no le gustaba nada y cogió y le cambió el nombre por decreto a esta villa de Madrid. Y a partir de entonces se empezó a llamar Titulcia. ¿Por qué? Existía la creencia popular de que Bayona de Tajuña era la antigua Titulcia romana. ¿Y de dónde vienen esas ideas? Esas ideas se pueden pasar de padres a hijos, de generación en generación. Y os lo voy a explicar de una manera muy fácil. Imaginaros que un agricultor en la villa de Bayona, en Bayona de Tajuña, pues encontró una inscripción donde ponía el nombre Titulcia. ¿Qué pasa? Que esa inscripción hay que interpretarla, hay que conocer el contexto. Y os lo voy a explicar, es muy sencillo. Esa inscripción podría ser el único resto de una tumba, de una lápida. Los romanos enterraban o solían enterrar a la gente con inscripciones en las cuales se mencionaba el origen de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Juanito ha nacido en Salamanca, pero ha muerto en San Sebastián. En San Sebastián su lápida dice: aquí yace Juanito, natural de Salamanca. Dentro de 2000 años, cuando nadie conozca ni dónde estaba San Sebastián ni dónde estaba Salamanca, imaginaros que solo aparece el trocito de lápida donde pone Salamanca. Si nos basáramos solo en eso, sin ningún otro dato, podríamos afirmar de que San Sebastián es Salamanca. ¿Eso sería correcto? No, porque San Sebastián, en nuestra época, sería San Sebastián y Salamanca, Salamanca. Eso pudo haber ocurrido en Bayona de Tajuña. Otra cosa que hubiese podido ocurrir allí. Bien, los romanos ponían miliarios en las vías. ¿Qué es un miliario? Pues un mojón, un punto kilométrico. Y en esos puntos kilométricos te solían poner: a Titulcia, falta tanto. A Segóbriga, falta tanto. A Valencia, falta tanto. Si solo aparece el nombre de Titulcia y no aparece nada más, una persona inexperta puede opinar o pensar de que ese lugar se llamaba Titulcia. Y claro, no estamos hablando del siglo XX, ni del XIX, ni del XVIII. Estamos hablando de que esas personas pudieron encontrar tanto ese resto de lápida como ese trozo de miliario, pues imaginaros, en el siglo XIII, XIV, XV, un campesino, casi analfabeto, unos párrocos, que era generalmente la gente de la iglesia la que analizaba este tipo de cuestiones, y ya está. Esto era Titulcia y esto era Titulcia. ¿Por qué? Porque hemos encontrado aquí una piedra que pone Titulcia. Claro, no quiero decir que con esto no lo fuera. Por supuesto que Bayona de Tajuña pudo haber sido la ciudad romana de Titulcia. Puedo poneros otro ejemplo muy cercano a la villa madrileña de Titulcia, que es la villa de Carabaña, el pueblo de Carabaña, aquí también en Madrid, famoso por sus aguas termales. Pues bien, en Carabaña ha sucedido una cosa muy parecida a lo que yo creo que pasa en Titulcia, en Bayona de Tajuña. ¿Qué ocurre en Carabaña? Todo el mundo ha pensado siempre que Carabaña era Caraca, era otra ciudad, la ciudad romana de Caraca. Bueno, romana y anteriormente carpetana. Actualmente se ha descubierto que no, que esa ciudad se encontraba en Driebes, Guadalajara, un poquito más hacia el este. ¿Qué ocurre con el tema de Carabaña? Pues que es que en Carabaña hay mogollón de restos romanos. O sea, tú vas andando por las calles y no es difícil encontrar en una esquina de una casa una piedra reutilizada de origen romano. Algunas incluso tienen inscripciones, yo las he visto.
Yo, sinceramente, hasta el descubrimiento de la ciudad romana de Driebes, aunque también se sospechaba de que podía estar allí, yo, Carabaña, tenía muchas papeletas para ser la antigua Caracas. Y hoy en día está totalmente descartada debido al yacimiento de Driebes, que ese es un yacimiento importante y, por supuesto, que está casi claro, clarinete, de que eso es la ciudad romana de Caracas. Es un ejemplo de lo que puede pasar con Bayona de Tajuña. Otro lugar que tiene papeletas y que reivindican como la ubicación de la antigua Titurcia es la ciudad de Móstoles. Sobre todo, pues un conocido mío, aunque no tengo el placer de haber estado con él en persona, que es Jesús Rodríguez Morales. Jesús Rodríguez Morales, que es un experto en vías romanas dentro de la Comunidad de Madrid y quizá uno de las personas que yo considero más expertas en este país en este tema, pues Jesús Rodríguez Morales mantiene de que Móstoles fue la antigua Titurcia y se basa también en una serie de hallazgos arqueológicos que han aparecido en diversos puntos de la ciudad. No obstante, aunque yo es uno de los sitios donde apostaría fuertemente por la ubicación de la ciudad, yo ahora mismo tampoco lo comparto. Y el último sitio donde se ha reivindicado la posible ubicación de esta ciudad está situado nada menos que en la provincia de Toledo. Está situado justo en la frontera entre la Comunidad de Madrid y Toledo, en el pueblo de Carranque. Es un yacimiento arqueológico que yo he visitado y con muchos de los miembros de la asociación, donde sí hemos detectado en superficie un yacimiento de gran extensión, ¿vale? Donde hemos identificado pues diferentes momentos de ocupación, o sea, desde época carpetana, época romana, tardorromana, visigoda e incluso árabe. Ese yacimiento también tiene muchas papeletas, debido a que parece ser que es un hábitat, o sea, que es una ciudad. La cerámica que aparece en superficie es súper abundante. Algunas veces hemos llegado a detectar hasta cerámicas con terra sigillata, con el sello del alfarero, pero hoy en día yo también la descarto. Decir que esta ciudad está situada muy cerquita de la villa romana de Carranque, o sea, de esa villa que todo el mundo puede visitar, la villa de Materno Cinegio, ¿vale? Y voy a aprovechar ahora mismo porque me estoy acordando de Victoria, para mandarle un beso a Victoria. Estos son los tres lugares donde los arqueólogos, donde la historia hoy en día ubican la ciudad romana de Titurcia. En líneas generales, casi todos la ubican en la actual villa de Titurcia. Es que volvemos y volvemos. Sí, es que la actual villa de Titurcia y Titurcia, o sea, es el mismo sitio según los arqueólogos actuales. Pero muchos no lo tienen tan claro. Os voy a decir por qué. En Titurcia, pueblo de Titurcia de hoy, el pueblo de Madrid, hay un yacimiento carpetano de relativa importancia. Es un hábitat carpetano, pero vamos, no más importante que otros de la zona. ¿Vale? El hábitat carpetano más importante de esa región es el de Santorcaz, el llano de la Horca. Eso sí que es una ciudad carpetana un poquito grande. El de Titurcia no es más pues que un castrum, un recinto fortificado por donde vivían varias familias que se dedicarían a la ganadería, a la pesca y a la agricultura. Y no hay más. Luego sí que es verdad que han aparecido una serie de restos romanos. Parece ser que están relacionados con un balneario romano. Y claro, de ahí puede venir también el nombre de Bayona. Baños, Balnea, Baños, Bayona. O sea, Bayona no es más que decir baños hoy en día. No sé si me seguís. Hoy en día, pues serían los baños de Tajuña, ¿no? Sería el nombre más apropiado para llamar a ese pueblo. Y claro, al estar tan cerquita de Complutum, de Alcalá de Henares, Aranjuez, que aunque tampoco sabemos si fue ciudad romana o no, parece ser que sí. También Aranjuez quizás tuviese gran importancia en esa época de Aranjuez. A lo mejor algún día hago un vídeo y hablamos más de Aranjuez, más profundamente.
Pero bueno, la cuestión es que no parece que en Bayona haya una ciudad romana importante. Y claro que podría ser Titulcia. Es cierto que se encontró en Bayona la medusa de Titulcia. Es cierto que en Bayona hay restos romanos. También los hay en Arganda, restos romanos importantes. También los hay en Carabaña, como hemos dicho, en Mejorada del Campo y en otras localidades cercanas. Si analizamos los restos de toda esta zona, tanto de Bayona como de Arganda o de Mejorada en conjunto, nos damos cuenta que toda esta zona rendía culto al agua, rendía culto a las ninfas barcilenses, como así lo demuestran muchos hallazgos de Arganda del Rey. Y Bayona tiene otro problema. Bayona tiene el problema de que no se cumplen las distancias del itinerario de Antonino. Entre otras cosas, no se cumplen. Y los romanos, ante todo, eran prácticos. Con la propuesta de Titulcia en Bayona, los romanos perderían una jornada de viaje para ir de Segovia a Complutum, y eso es totalmente ridículo. Titulcia debió de estar en un lugar más hacia el oeste, más hacia el sur de Madrid. Con lo cual, Móstoles, Carranque y otros lugares sí podrían tener papeletas, pero no, desde luego, Bayona. Bayona, según los itinerarios y lo que sabemos, no puede haber sido Titulcia. De todas maneras, hay que dejarlo claro, la arqueología oficial dice que Bayona de Tajuña es Titulcia. Aunque, hay que decirlo, no se ha investigado lo suficiente. Luego también, con el tema de Bayona, pues están los localismos, el afán que tienen algunos pues por intentar demostrar a toda costa que su villa es la antigua ciudad de Titulcia. Buscando en internet, a veces incluso en páginas oficiales de la localidad, podemos encontrar errores gigantescos, como por ejemplo uno que me llama especialmente la atención y que he encontrado en varios sitios, que dice que el nombre de la ciudad se debe a Tito Livio, lo cual es totalmente ridículo. Tito Livio es un geógrafo, es un historiador. Nadie le va a poner en época romana el nombre a una ciudad en honor a ese señor. Podría haber sido cónsul y entonces sí, pero no, resulta que era historiador. Son errores de bulto que comete la gente en un afán de hacer que su propia localidad sea lo que ellos quieren que haya sido. Bayona de Tajuña para mí queda totalmente descartada como una posible ubicación de la ciudad romana de Titulcia. Móstoles sí es una candidata más firme para poder haber sido la ubicación de la antigua ciudad de Titulcia. Yo a Móstoles la he descartado recientemente, pero casi era mi primera opción. Con respecto a Móstoles tengo que decir que aun en el caso de que una gran urbe, como puede ser esa ciudad o cualquiera de las otras grandes ciudades dormitorio del extrarradio de Madrid, si no hubiesen sido prospectadas arqueológicamente, pero en su suelo hubiese una ciudad romana de cierta entidad, los hallazgos fortuitos deberían de haber sido y ser habituales, con bastantes restos materiales, epigráficos, numismáticos, etc. No quiero decir que no se hayan documentado algunos hallazgos interesantes en Móstoles, pero escasos si los comparamos con otros lugares donde sí que sabemos a ciencia cierta que ocultan urbes romanas. Por ejemplo, en Alcalá de Henares o en Carmona. En cambio, el panorama arqueológico que presenta Móstoles es que bajo sus bloques de edificios, calles y jardines no hay evidencias de núcleos urbanos romanos relevantes, documentándose únicamente núcleos de población menores y probablemente varias villas. Lo cual nos lleva a decir que de estar en el subsuelo de Móstoles o en algún lugar cercano, Titulcia hubiese sido un pequeño núcleo de población, lo cual yo no lo creo. Y con respecto al yacimiento de Carranque de Yuso, también tengo que descartarlo, ya que en él no se cumplen ninguna de las tres distancias del itinerario de Antonino. La distancia entre Carranque y Miacun y la distancia entre Carranque y Complutum son muy superiores a las que marcaría el itinerario, al igual que la distancia que hay entre Carranque y Toledo se nos quedaría algo corta. Vamos a resumir. Lo primero, sabemos que Titulcia estaba en la Carpetania. Eso nos reduce su localización a un contexto geográfico en concreto, que es la zona carpetana. En segundo lugar, hemos hablado de las posibles ubicaciones oficiales de la ciudad romana de Titulcia. Ahora, nos vamos a su historia. Voy a hablar de lo que sé y de lo que sabemos sobre la historia de Titulcia.
Sobre la historia de Titulcia, lo primero, sin tener claro dónde está ubicada y sin tener claro un yacimiento arqueológico donde yo pueda o podamos observar los periodos de ocupación, no podemos decir que Titulcia sea una ciudad de origen carpetano. Puede ser una ciudad fundada por los romanos. De hecho, el nombre de Titulcia probablemente venga de algún Tito. Sobre su origen. Esta ciudad o bien puede ser una ciudad de origen carpetano que después los romanos hispanizaran, o también pudiera ser una fundación romana nueva. Lo que sí que sabemos es que su nombre es latino. Hay que pensar también que a finales del siglo I llega la llamada Pax Romana, y yo supongo que en esta época esta ciudad ya existía, pues Augusto reorganizó todas las calzadas y al ser Titulcia un nudo de comunicaciones tan importante, no es descabellado pensar de que ya en esa época o bien existía o es en la época en la que esta ciudad se empieza a fundar. De su nombre también podemos decir varias cosas. Primero, que no se debe al historiador Tito Livio. Por favor, no puede ser. Pero sí que seguramente lleve el nombre de algún Tito. ¿Qué tres personajes barajo yo para ser el origen del nombre de Titulcia? Pues bien, el primero de ellos es un personaje de principios del siglo I a.C., que para mí este hombre, por su época, tiene muchísimas papeletas. Es Tito Didio. Tito Didio fue procónsul de Roma y gobernador de la Hispania Citerior. Recordemos que en la Hispania Citerior es en el lugar donde está enclavada la ciudad romana de Titulcia, y fue gobernador de Hispania entre los años 97 y 93 a.C., con lo cual tiene muchas papeletas de que se le deba a él el nombre de la ciudad. Otro personaje importante del que la ciudad podría haber adoptado su nombre se trataría de otro 2 veces cónsul de Roma, que en el año 27 a.C. fue un héroe de las guerras cántabras. Estamos hablando de Tito Estatilio Tauro. Y ya por último, el único que me quedaría sería ya el emperador Tito. Pero Tito Flavio Vespasiano es de finales ya del siglo I de después de Cristo, y yo estoy casi convencido de que Titulcia ya existía con su nombre en el siglo I antes de Cristo. En resumidas cuentas, la historia de Titulcia más o menos me quedaría así. Titulcia fue una ciudad de la provincia imperial Hispania Citerior Tarraconensis y pertenecía al convento jurídico de Cartago Nova, la actual Cartagena, que nació en un importante nudo de caminos del centro peninsular. Debió de ser una urbe de cierta importancia durante los primeros tiempos de la conquista romana, y según la opinión de algunos autores acabó gozando del privilegio de ser una civita immunis, o sea, una ciudad exenta de tributos, ya que ésta controlaba los caminos desde una posición estratégica fundamental. Tras la conquista total de Hispania en el año 27 a.C., Titulcia pasó a convertirse en un importante enclave romano, debido a que las calzadas que unían las ciudades más importantes de la península convergían todas ellas en el lugar donde estaba ubicada, y era un paso obligatorio en su recorrido. Inmediatamente después, en época imperial, debió sufrir un importante desarrollo urbano, que debió de durar hasta la llegada del emperador Diocleciano, momento en el que la administración del imperio se hace más compleja y las provincias se agrupan en diócesis. A partir de esta nueva organización, la vecina Complutum se convierte en el nuevo epicentro de las calzadas y Titulcia poquito a poco empieza a ocupar un segundo lugar. Tenemos que tener en cuenta que a principios del siglo IV se produce una persecución brutal contra los cristianos por orden de Diocleciano, y existen documentos que afirman que en este periodo existía en las cercanías de Titulcia un pequeño lugar destinado al culto de esta nueva religión. Según estas crónicas, fue fundado por los santos Filiberto y Fabriciano, que fueron martirizados allí mismo. La llegada del cristianismo como religión oficial del imperio hace entrar en la historia de Titulcia a un nuevo personaje, Anulino, más conocido como San Asturio Serrano. Este personaje está contabilizado como el 9º obispo de Toledo y se le atribuye el redescubrimiento de las tumbas de los niños mártires Justo y Pastor en las afueras de Complutum, convirtiendo a esa ciudad en sede episcopal, en detrimento de las ciudades de su entorno, entre las que se encontraba Titulcia.
Este hecho consolida Complutum como el centro urbano más importante de la zona, pues se produce un momento de extraordinario fervor religioso que produce incluso el traslado de la ciudad complutense a un nuevo enclave, cuyo centro es la cripta donde se encuentran las tumbas de estos mártires. En el 409 se produce la primera gran oleada bárbara, y los alanos recorrieron y saquearon las grandes villas cerealísticas del territorio titulciano. Es probable que los visigodos entraran en Hispania por medio del sistema de hospitalitas, según el cual 2/3 de la tierra pasaron a sus manos y el tercio restante quedó en poder de los hispanoromanos, y hay constancia de que tanto Toletum como Complutum actuaron como importantes centros aglutinadores de la población durante esta época. En cambio, Titulcia siguió siendo un nudo de caminos que no lograría culminar su transformación en una importante ciudad visigoda. Y es finalmente con la llegada de los árabes cuando no podemos afirmar con certeza su supervivencia. ¿Por qué? Pues porque se interrumpieron prácticamente las comunicaciones entre el norte y el sur peninsular, con lo que muchos enclaves quedaron prácticamente despoblados. Y es en esta época cuando Titulcia pierde su nombre romano y deja pocas o ninguna pista sobre el lugar donde estuvo ubicada. Bueno, pues llegados a este punto espero no haberos aburrido demasiado. Ahora sí, toca mojarme y toca que yo diga o dé mi opinión sobre dónde estaría la ciudad romana de Titulcia. And the winner is Carabanchel. Sí, Carabanchel. Desde hace más de 200 años se viene documentando en toda la zona de los dos Carabancheles un montón de hallazgos arqueológicos de origen romano. Esto me recuerda bastante a lo que ocurre en las ciudades que habíamos citado, en Alcalá de Henares y en Carmona. Aparte de eso, se acaba de documentar un yacimiento de unas 40 hectáreas, que está ubicado en el Parque Eugenia de Montijo y en los terrenos que ocupaban la antigua cárcel de Carabanchel, con lo cual es normal que esos restos de esa ciudad no hubiesen aparecido antes. Hablamos de un yacimiento que ya sin excavarse se puede comprobar que ocupa unas 40 hectáreas. Tener en cuenta que la ciudad romana de Complutum ocupa poco más de 50, o sea que ya cumple un requisito de que ese lugar era bastante importante. Si me voy a la toponimia de los caminos, también he encontrado cosas curiosas en Carabanchel. He encontrado especialmente dos caminos, la vereda a los Campos Santos y el camino a las Ánimas. Estos dos nombres me recuerdan muchísimo a un camino que hay en Alcalá de Henares que se llamaba el Camino de los Afligidos, donde se han encontrado un montón de tumbas visigodas. Con esto y con todo, también hay que contar que el enclave está en una situación central estratégica y las comunicaciones con Complutum y con Toledo pues son las que corresponderían a la ciudad romana de Titulcia. Y ahora vamos a ver mis propuestas para las vías. Como podéis ver, aquí estaría Segovia, Complutum, esto sería Villamanta, Toledo. Bien, estas son las tres ciudades que tenemos claras, ¿no? Segovia, Complutum y Toledo. Ahora vamos a ver lo que pasaría si vas de Segovia, por ejemplo, a Titulcia de Bayona de Tajuña. Fijaros dónde está Titulcia, ¿la veis? Fijaros dónde está Segovia. O sea, para ir a Complutum, los romanos bajarían hasta aquí y luego subirían hasta aquí. Absurdo, ¿verdad? Es que pierden una jornada de viaje. Y para ir a Toledo, pues ocurriría lo mismo. Bajarían por aquí y llegarían a Titulcia, que está aquí, a Bayona, y de Bayona a Toledo. Con lo cual, ¿no es más lógico bajar hacia la zona centro, Móstoles, para ir a Alcalá, y de aquí también bajar hacia Toledo? Podéis ver, el yacimiento de Carabanchel está cerca de Móstoles, y voy a deciros mi propuesta para la ruta 24 del itinerario de Antonino. La ruta vendría de Segovia, bajaría por la calzada romana de Cercedilla o de la Fuenfría, donde aparecieron unos miliarios. Desde aquí se dirigiría hasta el yacimiento de Collado Mediano, que se llama El Beneficio. Bajaría hasta Monesterio, que es el lugar donde yo ubicaría mi Acun, aunque me da igual porque las distancias se cumplirían también desde el Beneficio, pero es que este yacimiento es mucho más extenso, también parece corresponder a
a un sitio romano más grande, y de Monesterio, sin lugar a dudas, bajaría a Galapagar, donde está la calzada romana de Galapagar, que la voy a ampliar para que la veáis. Aquí estaría, ¿la veis aquí? Mirad, ¿veis la calzada? Lo que he hecho es marcar la línea recta. Ya sabéis que los romanos pues eran muy de líneas rectas. La calzada bajaría, atravesaría el pueblo de Galapagar y se dirigiría más o menos hacia, muy cerca de las minas de Colmenarejo, también por el yacimiento de los Palacios en Villanueva del Pardillo, y llegaría muy cerquita de San Babilés, del cerro de San Babilés, donde también hay yacimiento, y aquí ya haría su entrada en Carabanchel, ¿vale? Hay que recordar también que aparte de los restos de Carabanchel, al igual que ocurre en Alcalá de Henares, en su entorno también hay muchos restos romanos. Por ejemplo, los del arroyo de Meaques, que es donde se creía antiguamente que estaba la ciudad romana de Miacum. Un poquito más hacia el sur tenemos un yacimiento carpetano, ya en Leganés, el yacimiento de Fuente de la Mora, que a lo mejor es el origen de esta ciudad, de Carabanchel. Una vez que la vía entraría en Carabanchel Titulcia y se dirigiría hacia Complutum. Yo me imagino, he marcado aquí, este es la vereda de los Camposantos, la antigua vereda de los Camposantos, que hoy, como veis, pues está bajo la ciudad. Y se dirigiría hacia Vicálvaro, que Vicálvaro también tiene un nombre romano, Vicus Alvar, ¿vale? Vicus Alvar. Y ya de Vicálvaro, pues yo cruzaría el río Jarama o por el puente de Viveros, la zona del puente de Viveros, o por una barca que había aquí en esta zona, ¿vale? De Arganda del Rey, donde también tenemos aquí en Vaciamadrid un hábitat carpetano, y en Arganda, bueno, pues qué os voy a decir, en Arganda un montón de restos, en los Vilches, en Valtierra se encontró un miliario, en fin, yo cruzaría el río o por aquí o por el puente de Viveros, ¿vale? Para alcanzar o bien la Complutum del Bajo, la de abajo, que estaría aquí, o la Complutum del Viso, que ya habría que hacer más aspamientos, porque habría que cruzar o bien el puente romano de las Armas, que estaría aquí, o el puente del Juncal, perdón, o el puente del Zulema, que sería por aquí. Con todo y con ello, habría que subir el cerro hasta donde estaba la antigua ciudad de Complutum, en el cerro del Viso. La ruta 25, recordemos que era otro itinerario de Emérita Augusta, pues sería el que viene a Toledo, a ver dónde está aquí, Toledo, desde Augustóbriga, ¿veis? Llegaría a Toledo y subiría a mi propuesta por aquí, por el yacimiento del Camino de Santa Juana, un importante yacimiento en la comarca de la Sagra. Llegaría hasta Torrejón de la Calzada, donde me imagino que se cruzaría con otra calzada que vendría de Caraca, ¿vale? Que vendría directamente desde Bayona de Tajuña hasta este punto. Aquí se convergería con una calzada que vendría de Caraca, de Drieves. Seguiría hacia el norte, hacia la necrópolis del Bañuelo, que es visigoda, más o menos, y entraría por Leganés, el yacimiento carpetano del Fuente de la Mora, y llegaríamos a Carabanchel por el sur, ¿vale? Por el sur oeste, ojo, ¿eh? Esta sería la ruta 25. Tampoco voy aquí a explayarme mucho con mis cálculos y mis cosas. Bueno, pues la ruta 26 no nos dicen más, que viene de algún lugar por aquí, de Zamora, de Oquelo Duri, y no sabemos ni por dónde entraría, porque de Oquelo Duri directamente nos vendríamos a Titulcia. Que bien, puede ser que se hayan omitido las mansiones porque serían las mismas de esta ruta de Segovia, o bien sería una nueva calzada que cruzaría por algún otro lado. Esta es complicada, ¿vale? Pero al decirme per Lusitania, yo creo que viene por Oriente. Y yo creo que esta vía correspondería a esta, a la calzadilla, que está junto a la villa romana de Carranque. Yo creo que esta es la vía 29, ¿vale? Que subiría paralela al Guadarrama para entrar en Carabanchel por Móstoles.
¿vale? Y en cuanto al yacimiento de Carranque de Yuso, yo sospecho que igual sería el Bico Cuminario, el famoso Bico Cuminario, ¿vale? Porque este yacimiento también debe de tener unas 30-40 hectáreas y parece que también era un núcleo de población romano que perduró con el tiempo. Yo creo que este yacimiento sería el Bico Cuminario. En cuanto a distancias, se cumple la distancia al Bico Cuminario, se cumple la distancia a Miacun y se cumple la distancia a Complutum. Aunque me sale, la verdad es que me sale la distancia real un poquito más corta que la que marca el itinerario de Antonino. Pero ya os digo, esto puede ser debido también al lugar por donde se cruzara el río, que igual hasta lo desconocemos. O también, pues eso, tampoco sé si tomar las medidas desde lo alto del cerro o desde la ciudad del llano, que hay bastante diferencia, ¿eh? Porque para subir al cerro hay por lo menos 3 o 4 kilómetros más. Así que con esto, pues bueno, así a grosso modo intentaría explicar las rutas. Bueno chicos, pues esto es todo lo que os tengo que decir acerca de Titulcia. Espero que os haya gustado el vídeo, espero no haberos aburrido demasiado y voy a despedir este vídeo dedicado a los romanos saludando a una familia especial. Una familia especial que vive en ultramar, que vive en Paraguay. Nada más y nada menos. Señora Hermelinda. Su hija Shirley está en buenas manos. La tenemos aquí, en España, con nosotros. Hace ya 18 años que me conoce, que la conozco. Está muy bien, está contenta, la queremos un montón, nos habla muchísimo de todos ustedes. Ya le hemos pegado a nuestras costumbres, o sea que ya la tenemos adoctrinada. Y de verdad, un beso muy fuerte para ustedes, un beso muy fuerte para Paraguay. Un beso muy fuerte para los niños. Avi. Avi, sí, te conozco. No te he visto nunca, pero te conozco. Mini yo y tú nacisteis en el mismo mes. Os lleváis días. O sea que fíjate si te conozco. Y tu tita Shirley siempre en agosto se acuerda de recordármelo. Aileen, Tiago, que también tita Shirley nos ha hablado de vosotros. Que sí, que os conocemos, que os hemos visto en fotos. Un beso muy fuerte desde España. Un beso muy fuerte de parte de Shirley y del tío Dani, ¿vale? Que os quieren un montón y que tienen muchas ganas de veros.